En las últimas horas, ayer, la decisión de la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá fue dejar en libertad al profesor Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, principalmente por el vencimiento de los términos en el escrito de acusación que presentó tarde la Fiscalía General de la Nación. Su abogado, el abogado del exministro Bonilla, es el doctor Alejandro Carranza. Doctor Carranza, buenos días. Buenos días. Bueno, doctor Carranza, expliquemos el término vencimiento de términos. ¿Cómo aplicó para su cliente en este caso? Bueno, todos hemos sometido nuestra libertad al Estado Social de Derecho y por eso los jueces pueden disponer de la libertad de las personas cuando tengamos una discusión, un debate de esta naturaleza. Pero las medidas de aseguramiento que afectan la libertad siempre descansan sobre unos pilares, sobre tres pilares. Entonces descansan sobre que la medida de aseguramiento sea proporcional y sea útil. Que el segundo pilar es que la medida de aseguramiento cumpla con unos fines constitucionales. Y el tercer pilar es que durante la medida de aseguramiento siempre la Fiscalía respete todos los términos de tiempo procesales. Si alguno de esos tres pilares falla, la medida de aseguramiento, así haya sido dictada, puede caer. Y eso fue lo que sucedió el pasado 31 de marzo. La Fiscalía había imputado al fiscal Bonilla el 1 de diciembre del 2025. Y el artículo 317, numeral 4, dice que cuando una persona está privada de la libertad, sin importar cuánto tiempo lleve privada de la libertad, sino lo que dice es, cuando una persona esté privada de la libertad, la Fiscalía debe erradicar el escrito de acusación dentro de los 120 días contados a partir de la imputación. Si no cumple con ese término de tiempo, la persona no puede quedarse de forma indefinida ahí esperando a ver cuándo la Fiscalía va a erradicar la imputación. Por eso la consecuencia es que debe haber libertad inmediata, porque es una garantía para todos los ciudadanos que hemos sometido nuestra libertad al Estado Social de Derecho. ¿Por qué los términos no son a partir de la detención? Por ejemplo, Porque cuando, doctor por lo Carranza, que que te, era uno de los argumentos que la Fiscalía estaba citando. claro, porque cuando la persona enfrenta un proceso, hay dos razones. La primera es que cuando una persona enfrenta un proceso judicial como acusado, como imputado, está enfrentando realmente un monstruo, un leviatán completo, porque enfrenta a un juez que representa a la justicia y al Estado, enfrenta a una fiscalía que también representa a las víctimas y al Estado y que busca justicia. Enfrenta a unos representantes de víctimas que buscan justicia y proteger intereses particulares. Enfrenta muchas veces a un ministerio público que vela por los intereses de la sociedad. Y entonces la persona está sola en contra de todo ese aparato, de todos esos intereses estatales fundamentales para defenderse. Entonces, ¿qué dice el legislador y el espíritu de la ley en este sentido? Dice, oiga, le voy a dar una igualdad a usted, señor acusado, señor procesado, para que siempre se pueda defender con las mismas armas con que la fiscalía lo acusa. Entonces, mientras la fiscalía tiene libertad en escoger el tiempo para radicar su imputación y a partir de allí entonces empieza el cronómetro del tiempo a correr y ya queda obligada a cumplir con los términos, la defensa tiene la misma garantía del tiempo y es que se le pueda exigir a la fiscalía que cumpla esos términos. Y por eso el legislador en este caso dijo, mire, en ese numeral 4 del 317 no me interesa si la persona lleva 101 días, 90 días, 80 días, sino me interesa es que la fiscalía cumpla con su deber de erradicar la acusación dentro de los 120 días. Si no lo hace y la persona está privada de la libertad, tiene libertad. En este caso son 120 días porque los delitos son delitos especializados. Pero eso le iba a Pero hay, preguntar, doctor Carranza, porque ahí hay un punto que la Fiscalía también ha contraargumentado y dice, al tratarse de delitos contra la administración pública, ¿por qué no son 240 días? ¿Por qué no, no era hasta el 16 de abril? pueden ser 240 días, pero para eso necesitaba forzosamente pedir la prórroga del término inicial de 120 días. No es automático. ¿Sí? Ah, sí, entonces usted tiene 240 días, haga lo que quiera. No, la ley le dice, usted tiene 60 días para delitos comunes,
pero si son delitos especializados o complejos, o son tres o más los imputados, o si el proceso es muy complejo, entonces usted tiene 120 días. Y en este caso podía haber sido prorrogado, pero antes de que se vencieran los 120 días. No opera automáticamente. Efectivamente, sí puede tener los 240 días, pero tenía que haberlo dicho antes de los 120 días. Sí, como en el juego de la lleva, un, dos, tres por mí, salvo patria, esperen. No puedo hacer la imputación dentro de la acusación dentro de estos 120 días porque me faltan más cosas para investigar. Finalmente, hasta el día de ayer, la Fiscalía ya al radicar el escrito de acusación ya no puede investigar más el caso en contra del ministro Bonilla ni en contra del exministro Velasco, y ya los actos de investigación deben cesar. Por ende, no puede decirle luego a la magistrada que le cuente Sí. 240 días, que porque es que tenía la prórroga, pero no prorrogó, que era lo que tenía que hacer, y luego decirle no. Y hágame un favor entonces, cuente, son 111 días contados desde que lo privaron de la libertad, pero el numeral 4 del artículo 317 le dice, desde la imputación. ¿Y por qué razón? La razón es porque aquí hay una persona que entregó su libertad para que usted cumpla los términos. Y si usted no cumple los términos, usted me deja a esa persona en libertad, señor juez. Eso es Es lo que dice decir, la ley. tenía que pedir la prórroga a la Fiscalía para los 240 días, cosa que tampoco hizo. Tampoco lo hizo. Y Sí, ayer empezó en una confusión gravísima porque en medio de la audiencia le dice a la magistrada, no, señora magistrada, es que realmente nosotros tenemos 240 días para acusar. En ese momento dije yo, bueno, entonces debe ser que les falta investigación. Pero a los 20 minutos, mentiras, cuando yo inicié la audiencia a las 10 de la mañana, yo de inmediato pedí que se aplicaran principios constitucionales en esto, de pro homini pro libertatis, para proteger los derechos de la libertad, y que se diera la libertad por esa violación del término de tiempo de los 120 días. Y sobre las 11:09 de la mañana, la Fiscalía radica el escrito de acusación en la sala de primera instancia de la Corte. Y resulta que le empieza a decir el fiscal a la magistrada que es que el término era 240 días. Entonces uno pregunta, si era de 240 días, entonces ¿por qué lo radicó hoy aquí en la audiencia? Pero luego llega y le dice, no, pero no me cuente el término de los 240 días, sino el de los 120. Y mire que si usted cuenta desde el día de la privación de la libertad, que fue el 18 de diciembre, entonces vamos en 111 días. Entonces aquí le radico y estoy a tiempo. Y por eso la magistrada le hace el llamado de atención fuerte a la fiscalía y le dice, no, usted no puede sorprender y ya no puede decir que necesitaba 240 días porque tenía el escrito de acusación efectivamente hecho. O sea, aquí fue un vacío de la fiscalía y usted tenía que haberlo claro. radicado antes del 31 de marzo. Y el conteo no se da desde cuando la persona está privada de la libertad, sino desde que se da la imputación. El requisito es ese. Si una persona está Sí. sometida a una medida de aseguramiento, los tres pilares deben siempre sostener esa medida de aseguramiento: proporcionalidad y necesidad y utilidad, que se cumplan fines constitucionales y que se respeten los términos de ley. Si ¿Cómo, no se cumple, se quita ese pilar y la medida cae. doctor Carranza, cómo está su cliente? Pues está muy afectado, realmente fue desproporcional la medida, fue ¿Usted dice abusiva, afectado de salud también? claro, de salud. Él está afectado, ayer tenía una fuerte gripa, eso es una baja de defensas, viene de una isquemia cerebral de hace 8 meses, es un hombre de 76 años honorable y digno, pues que jamás esperó que por cumplir con sus deberes constitucionales se le criminalizara como pasó. Esperamos pues que esté en su casa descansando, tomando fuerzas, porque el 29 de abril, que es creo la fecha en la que se va a hacer la verbalización de ese escrito de acusación, estaremos ahí valientes y dignos, cumpliéndole a la justicia y al país. ¿Puede salir del país estando en libertad? Claro, él puede salir del país, él puede moverse por todas las ciudades, ¿Y lo va a tiene hacer? libertad. Claro, él se va a mover con toda la libertad, pero él no se va a fugar, él no va a buscar asilo en ninguna parte del mundo, él no se va a ir de Colombia. Ustedes lo verán ahí, espero Dios mediante poder estar ahí Ah, con pero no va él. a salir del país. No, no, no tiene ninguna necesidad, no lo va a hacer, y lo podría hacer, pero no necesita enviarle esa preocupación a la justicia. Entonces, por eso es que incluso
en la audiencia cuando se hizo la imputación, se ofreció el pasaporte como garantía de que no iba a salir del país. Y por esa razón pueden estar todos muy tranquilos de que este hombre honorable, este señor de 76 años, pues no se va a ir del país. Además, le quiero contar que es que las necesidades morales del profesor Bonilla tiene una obligación interna de decir, vamos a poner la cara y a defendernos acá siempre de frente. Y tiene una necesidad de salud también muy especial. Él está sometido a varios controles, tiene unos temas de riñones, de un tratamiento obligatorio de diálisis. Entonces, una persona de 76 años con esas fuertes convicciones morales y con necesidades de salud tan exigentes, que acaba de salir de una isquemia y que tiene unos temas de controles por sus riñones, pues no se va a salir a aventurar a esconderse en otro país donde no le den servicio médico, donde ponga en riesgo su vida y fuera de eso, lo más grave, en donde se ponga en riesgo su dignidad y su moral y su respeto por el Estado y por la justicia. El escrito de acusación que... ¿Ustedes ya conocen el escrito? No, no lo quisieron entregar. Inclusive ese fue un Pero llamado que por hice medio ayer en la sí, me audiencia. imagino. No, tampoco lo conozco. Pues sé que hay un escrito de acusación que le filtraron a Revista Semana. Fue algo muy curioso porque tenían que habérmelo entregado, era ayer en la audiencia, pero en la noche terminaron entregándoselo a un medio de comunicación. Esta mañana hablé con Blue Radio y ellos me dijeron que también lo tenían, pero yo no lo tengo en mi correo, que es donde el fiscal debió haberlo enviado por respeto y por decencia. Yo no Sí. lo tengo. Tengo que esperar a que la corte me lo envíe y que yo lo pueda analizar, leerlo. Pero estoy seguro pues que ese escrito de acusación será más de lo mismo, la criminalización de los deberes constitucionales de un ministro. Es que a eso iba, doctor Carranza, porque pues hace consideraciones muy graves en contra de su cliente. Dice la actuación protagonista del exministro Bonilla en lo que llama una empresa criminal. Frente a estos señalamientos, el papel que tuvo a la entrega de cupos indicativos, ¿ustedes qué tienen que decir y qué responder? Pues que es absolutamente falso y que además es absolutamente descabellado decir que el ministro estaba asignando grupos indicativos. En el proceso demostraremos cómo cuando él radica un proyecto de presupuesto elaborado con el Departamento Nacional de Planeación, termina el proyecto con unos aumentos presupuestales que él no pidió, que él no sugirió, que él no tramitó y que él no votó. ¿Quiénes hicieron eso y para qué en dos entidades especiales, UNGRD y Envías? ¿Y cómo es que ejecutaron esos proyectos o cómo era que se estaba materializando la administración de esos recursos en esas entidades? Allá tampoco tiene injerencia el ministro de Justicia. Es absolutamente una falta de conocimiento del derecho de Hacienda de la Fiscalía, haber hecho lo que hizo en la imputación, haber hecho lo que hizo en la medida de aseguramiento y ahora venir a asegurarlo en la acusación. Y pues será mi deber, con toda la técnica posible, explicarle a los colombianos y sobre todo a la justicia No hay que el chats, ministro de sí, Hacienda, pero no hay chats. No no, hay no hay chats, chats, no hay chats de su cliente con Snyder, por ejemplo, no expresándole señor, preocupación porque se le van a caer los créditos. no, el ministro de Hacienda lo que hacía siempre era cumplir con su visión de proteger el presupuesto, de velar por el presupuesto. Esos son deberes de un ministro de Hacienda responsable. Y no preguntaba solamente por lo que se estuviera ejecutando en una entidad, sino en varias, en muchas. Y eso será algo que vamos a demostrar. Entonces, aquí, por el hecho de que él haya tenido una charla con Snyder o con Olmedo sobre algo de la ejecución del presupuesto, entonces de una vez lo criminaliza. No, señor. Esos son deberes de un ministro de Hacienda también, preguntar cómo va la ejecución de los proyectos, qué ha pasado con los recursos que se asignaron, establecer esas reuniones interparlamentarias. Eso no son aquí abusos o excesos del ministro, esos son deberes y esos son deberes que se han venido cumpliendo históricamente y eso lo demostraremos. Él no es el primer ministro de Colombia que ha hecho preguntas sobre qué ha pasado con la plata de los colombianos. Que aquí lo quieran criminalizar es diferente, pero
cuando usted compara sus deberes constitucionales y como ministro de Hacienda frente a lo que sucedió y quiénes fueron los que se enriquecieron y quiénes fueron los que manipularon los recursos y quiénes fueron los que solicitaron esos recursos y cómo fue que los desviaron, usted puede darse cuenta con objetividad que el ministro de Hacienda jamás le metió la mano a un solo peso, jamás pidió que se diera un contrato, jamás pidió que se desviara la ley para comprar gobernabilidad o mucho menos para otorgar grupos indicativos que no existen. Eso es algo por lo que tienen que responder los congresistas que hicieron las solicitudes de aumento presupuestal. Eso es algo por lo que tienen que responder los congresistas que votaron por las solicitudes que ellos mismos hicieron. Y eso es algo por lo que tienen que responder los congresistas que se unieron con Snyder y con Olmedo para desviar los recursos públicos. ¿Por qué ustedes han tomado la decisión de tomar acciones penales contra María Alejandra Benavides? Porque están engañando a la justicia. Espero tener el escrito de acusación, era algo que anhelábamos, por eso fue que inclusive hemos iniciado más acciones, pero ya con el escrito de acusación tan pronto la justicia me lo entregue oficialmente y yo pueda analizarlo. Tenemos varios hechos, indicadores, varios indicios que nos muestran que se está cometiendo un posible fraude procesal para obtener beneficios dentro de sus procesos y no responderle al país como deben responderles bajo la égida o bajo una capa de querer mucho la justicia y respetarla mucho después de haberse llevado todos los recursos y haberse prestado para todo lo que hicieron. Entonces, la forma de atacar el principio de oportunidad es efectivamente develando, es quitando ese velo que ellos han puesto ahí diciendo que lo hacen por respetar la justicia. Vamos a ver. ¿Quién es el que respeta la justicia ahora? Pero exactamente, ¿por qué fraude? ¿Por qué dicen que intenta hacer fraude María Alejandra Benavides? Pues el fraude procesal está en tratar de meter al ministro de Hacienda en las conductas que ella fraguaba con otros congresistas, que ella fraguaba con Snyder y con Olmedo. Es decir, la teoría de Y ustedes luego, es que Bonilla no lo ordenó, no, Bonilla no que ordenaba ella lo nada, ella hacía se la porque cortó. quería. Ella tenía sus propios intereses y su propia agenda y su propio jefe, que no era Bonilla. ¿Y quién era? Esperemos que se lea la acusación, esperemos que podamos avanzar. ¿Su propio jefe dentro del gobierno? No, dentro de su ámbito corrupto. ¿Por fuera del gobierno? Sí, señor. ¿Y esa denuncia va a incluir ese nombre? Obviamente. ¿Pero quién es, doctor Carranza? Esperemos a que leamos la acusación y haremos pública la denuncia. Porque sería bueno que nos explicara la hipótesis que ustedes tienen. Sería bueno que la fiscalía me hubiera entregado la acusación ayer para que yo pueda materializar mi denuncia. Hay que esperar a que la justicia opere. Viene próximamente la audiencia de Sí, acusación el 29. Viene la segunda instancia de la medida de aseguramiento que no la hemos retirado. Viene la segunda instancia de este vencimiento de términos que es sí. bastante complejo. Entonces hay que tener prudencia, La, pero la pronto pregunta el se la voy a país hacer. tendrá que ver. La pregunta se la voy a hacer muy directa, a modo de pregunta. ¿Ese nombre es Wadid Mansur? Yo creo que Guaid Mansur es uno de los jefes. Ahí vamos a demostrarlo. ¿Por qué? Porque tenemos las evidencias, pero hay que esperar. Sí, es que me quedé asombrado con una afirmación que usted hizo en Blue Radio hace segundos. ¿Por qué usted dice que María Alejandra Benavides, Snyder, Pinilla y Olmedo López están cubriendo personas como Wadid Mansur? ¿Por qué? ¿Cómo lo hacen, doctor Carranza? Porque tenemos la evidencia para mostrar la componenda real que había allí. Pero no es un medio de comunicación en donde yo voy a hacer la defensa para que ellos ahorita vuelvan y se acomoden en sus versiones. Eso lo haremos ante la justicia, en su momento indicado. Formularemos las denuncias y las haremos públicas, porque el ministro Bonilla es un hombre inocente y digno que ha sido utilizado para criminalizar la función de un ministro de Hacienda en época de elecciones y eso no lo vamos a permitir. Es Alejandro Carranza, abogado del exministro Bonilla. Doctor Carranza, muy amable, gracias. Gracias a ustedes. Un saludo especial. Voy a saludar al abogado de las víctimas de la UNGRD. Su representante es Pablo Bustos. Doctor Bustos, buenos días. Cordial saludo, don Juan Manuel Cortés, audiencia
de Caracol en vivo. Sí, Juan Camilo, doctor Bustos, déjeme hacerle esta pregunta. Frente a los argumentos que está desmenuzando el doctor Carranza y también los argumentos de ayer de la magistrada del tribunal, la pregunta se la voy a hacer muy directa. ¿Usted cree que la fiscalía la embarró aquí? No, la fiscalía no la embarró. Existe un plan para desmontar el proceso y atemperar los cargos y facilitar la impunidad dentro del entramado complejo de macrocorrupción dado en la UNGRD y en vías. Y eso ocurre mediante una andanada sistemática muy bien planeada y clausurada con episodios como los que estamos aún viendo en el día de ayer, donde de manera simultánea se corre una doble infamia de la impunidad en combo que liga preocupantemente y de manera creciente a la Fiscalía General de la Nación con los beneficios de los procesados cercanos al gobierno nacional. Y esto ocurre precisamente, señor. O sea, sí. Don Juan Camilo. Sin duda existe ese entramado de impunidad y de favorecimiento ilegítimo de la Fiscalía hacia los altos dignatarios particularmente cercanos al anillo presidencial, léase Carlos Ramón González y ahora el ministro Pero déjeme hacerle esta pregunta, doctor Bustos. Es decir, para ustedes lo de ayer, lo de vencer los términos del caso en el escrito de acusación, ¿fue a propósito? O sea, ¿no fue un descuido de la Fiscalía, sino a propósito? Indudablemente, no se puede llegar a otra conclusión cuando, como la propia defensa manifiesta, los términos estaban vencidos hace más de 10 días. Es más, inclusive pudo haberse presentado el día lunes y se dilató tanto al punto que facilitó que se diera de esa solicitud y que la misma prosperara con un argumento muy claro, que es el medio de defensa más genérico, que es el doctor vencimiento de términos en el país. Los términos se sabía que se iban a vencer, no había pruebas, ni evidencias, ni elementos materiales probatorios adicionales. Por tanto, podía haberlo hecho con anterioridad, como lo señala la propia defensa, y por lo mismo se hubiera podido cubrir de sobra ese espacio de tiempo que se echa de menos. Porque estamos hablando ayer de unas horas, pero en realidad fueron días en la que la inactividad de la Fiscalía que ya terminó por favorecer una vez más a Ricardo Bonilla. Recuérdese que la Fiscalía General solo pidió la detención domiciliaria como medida de aseguramiento. Es decir, la Fiscalía General le quería que lo mandaran a la casa. Fue el propio tribunal el que dijo, no señor, esto no puede, esta sinvergüencería no puede continuar así, acá hay un peligro de repetición de esa conducta, acá hay una repetición de una interferencia por la actividad criminal que se le señala, la importancia del cargo, y entonces le dijo, no señor, usted se va a la cárcel, y mandó a los dos ministros a la cárcel, pero fue a expensas y instancias de la propia Fiscalía General de la Nación y por supuesto de la defensa. Ese tema está, como se sabe, en discusión en segunda instancia. Pero ese fue otro de los favorecimientos y no fue el primero ni el segundo. El tercero fue la demora, como se dio en el caso de Carlos Ramón González en todas estas imputaciones. Vienen de tiempo atrás dilatando estas circunstancias. No puede ser que un fiscal delegado ante la Corte, que tiene las mismas calidades que un magistrado de la Corte, no conozca el letrado, no sepa contar hasta 180. Eso lo hace cualquier ciudadano sin necesidad de tener el título de abogado, para tener con su planta de asesores el cuidado suficiente de haber solicitado eso sin llegar a este extremo. 120. 120. 120, que es el término. Entonces, exacto, de los 120. Sí, pero... Que era fácil de contar es y decir, absolutamente previsible. Acá, para perdóneme, ustedes, don Juan Camilo, discúlpeme, finalmente, es que no se trata de un análisis de fondo y un concepto elaborado, de una hipótesis jurídica. Era contar hasta 120 desde el 1 de diciembre. Sí, pero para ustedes no es un error deliberado ante el patrón de errores que ha cometido la Fiscalía en este caso. ¿Ese es el argumento que ustedes dicen que es realmente insólito y que pareciera que esto fuera a propósito? Sin duda, sin duda. Y lo mismo el error, entre comillas, otro error. Acá estamos en el mundo de los
errores que favorecen justamente al círculo más cercano al presidente Petro y al gobierno nacional, como Carlos Ramón González. Lo de la circular roja, dice, simplemente fue otro supuesto error en cuanto a información confidencial contenido en el mismo de algo que viene haciendo desde hace más de 50 años y que se violan algunos derechos y cuando ese proceso se hace inclusive para extraditables para mucha gente en Colombia y definitivamente termina cometiéndose ese otro error Pero para que le a mí facilita de nuevo el tránsito sí. universal de Carlos Ramón González. Lo que me sorprende es que le dan de todos los flancos a la fiscalía, ¿no? Es decir, los abogados de Bonilla diciéndole a la fiscalía que actúa con politiquería. Bueno, y usted anotando lo que acaba de anotar, doctor Bustos. Sí, pero solo hay una diferencia, que es que todo a quién beneficia. Eso no beneficia a la defensa, eso no beneficia a las víctimas, eso no beneficia al Estado de Derecho. La propio tribunal ha dicho que eso estaba mal, inclusive la solicitud de la medida de aseguramiento, los vencimientos de términos, las dificultades en los trámites formales, el no conteo de los mismos beneficios solamente a la defensa, solamente a los procesados. Entonces es ahí donde dice a quién favorece el actuar desordenado y caótico, tanto de la Fiscalía como inclusive de la DIJÍN, a una solas personas, a los procesados, a los defendidos. Lo demás son vericuetos y son formas de ejercitar sus mecanismos de defensa y de actuación, pero en el fondo lo que es claro es que esto ha beneficiado solamente a dos personas, al gobierno nacional a través de Bonilla y por supuesto González, entre otros, para no hablar del otro prófugo por cuenta de la propia Fiscalía, César Manrique, es director de la Función Pública, condenado también cuando fue funcionario de la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá. Es decir, solamente lo que es claro acá es la ruta de los beneficios y de los intereses que única y exclusivamente se contraen a beneficiar a ellos mismos. Ahora, la discusión obviamente será de por qué no tuvieron mayores beneficios. Para ustedes, ¿cómo realmente afecta en el caso que Bonilla esté en libertad? ¿Qué puede hacer Bonilla en libertad que para ustedes pueda afectar el caso, doctor Muy Bustos? sencillo, qué buena pregunta, Juan Camilo. Lo mismo que acaba de decir la defensa la defensa del ministro Bonilla, es lo mismo que decía la defensa de Carlos Ramón González, que siempre se iba a presentar, que iba a comparecer, que iba a atender sus diligencias. Y la fiscalía no le citó ni siquiera una audiencia presencial, terminó prófugo en Nicaragua, el gobierno mismo ayudándole a través de, o mejor, funcionarios del gobierno ayudándole a soportar su asilo, su protección internacional, etcétera. Y la Fiscalía, acuérdense que la Fiscalía fue forzada por la red de veedurías a solicitar esa circular roja de Carlos Ramón González, que la solicitó de manera tardía. Ahora bien, lo que está ocurriendo ahora es la ruta que va a tomar el señor Bonilla. Bonilla va a irse en asilo político a otro país ya con la medida de aseguramiento levantada, es decir, con la posibilidad de circular libremente por el mundo. Así lo insinuó inclusive el abogado en su respuesta anterior, que tenía esa libertad y que podría ejercitarla, y sin duda lo va a ejercitar, y sin duda se va a ir a un país donde no tenga extradición Colombia con ese ente, que podría ser inclusive hasta el mismo Nicaragua. En fin, esa posibilidad es una posibilidad real sobre la cual se soporta esta determinación que llevó al vencimiento de términos por una cuenta que no supo hacer hasta 120 la Fiscalía. Es decir, un error imperdonable, un error grave y sobre el cual ha habido jurisprudencia y decisiones múltiples de las artes cortes en Colombia que daban cuenta de que esa era un peligro, ese era un riesgo cierto y que se debió conjurar de manera previa. 10:05 minutos de la mañana, doctor Bustos, ha sido usted muy amable. Gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. Muchas gracias por la invitación a poner de presente esta doble infamia de impunidad, cómo avanza en el tema de la UNGRD y de Invías. Muchas gracias.